Sí, bueno, jóvenes, continuando con los temas del curso de reforzamiento, bueno, vamos a entrar entonces en las mediciones. En las mediciones, recuerden que ustedes van para un bachiller en ciencias, van a estar haciendo muchos laboratorios, en física, en química, en biología, en matemática. Y bueno, vamos a entrar en un tema en donde, bueno, cómo se debe expresar de manera correcta una medición, ¿sí? No es decir simplemente, eso mide 5 centímetros o 5,3 pulgadas, qué sé yo. Hay una manera científica de dar las mediciones. ¿Ok? Entonces aquí tenemos unos instrumentos que se usan mucho en ciencias. Por ejemplo, el termómetro que se usa para medir la temperatura. Ahora con esto de la pandemia es muy usado en los locales, en los establecimientos, ¿sí? Para verificar que las personas no tengan los síntomas del COVID. También tenemos el esfigmomanómetro, que se usa para medir la presión. Y bueno, la cinta métrica, que es un instrumento muy utilizado para medir longitud. ¿Ok? Entonces, bueno, dependiendo de cómo una persona lleva a cabo una medición, cae en distintas categorías. Puede que la medición sea imprecisa o inexacta. O sea, es una persona que definitivamente pues no sabe medir. O sea, esa persona que no sabe medir, sí, es muy impreciso y lógico que las medidas que él da son muy inexactas. Entonces, puede que por aquí, como ustedes van a empezar cuarto año, si los llevamos al laboratorio a usar algunos instrumentos de medición para que en un informe digan las medidas de volumen usando, qué sé yo, un matraz, un Erlenmeyer, un vaso volumétrico, un vaso químico, o medidas de temperatura usando el termómetro, o medidas de masa usando la balanza, pueda que las anotaciones que hagan en ese informe no sean, van a ser imprecisas e inexactas. Pero bueno, a medida que ustedes van avanzando en el uso de estos instrumentos, entonces se van a convertir en precisos, pero no exactos o inexactos, imprecisos, pero exactos, hasta que, bueno, cuando ya se les enseña a usar estos instrumentos, se les explica su forma de usar, lo ideal es que lleguen a ser lo más precisos y exactos posible. Ese es lo ideal, pero eso, repito, toma tiempo. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Manejar un instrumento de laboratorio no es fácil. Y para eso una muestra un botón. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos un rectángulo y estamos usando una regla. Esta regla con la que estamos familiarizados, pueden ver, ella está graduada en centímetros, ¿sí? Que son esos números grandotes que ustedes ven allí en celeste, los centímetros, pero a su vez cada centímetro se divide en 10 rayitas. Cada centímetro se divide en 10 rayitas. Esas rayitas tienen dos nombres que más adelante vamos a conocer. Por una parte se les llama decímetros, porque es la décima parte del centímetro. Un decímetro, dos decímetros, tres decímetros, cuatro decímetros, cinco decímetros, 6, 7, 8, 9, hasta llegar a 10 decímetros que hacen el centímetro. O la otra medida que se usa son los milímetros. Son los milímetros, o sea, cada rayita de esa es un milímetro. Entonces, un centímetro tiene 10 milímetros si usamos las medidas más pequeñas. Pero las que más usamos son las de centímetros. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pedirle a ustedes que nos digan, bueno, ese cuadrado como cuánto mide. ¿No? Entonces ustedes miden ahí, bueno, él está en el origen que es cero y llega hasta 2 y entre 2 y 3, o sea, 2,5 centímetros. Pero cualquiera podría haber dicho, qué sé yo, otra medida, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que un estudiante diga que eso mide 4,3 centímetros. Es totalmente impreciso. Totalmente impreciso. O diga 1,2. O diga 3,9. ¿Sí? Entonces eso es muy impreciso e inexacto. Si otro estudiante dice 4,3, ¿sí? 4,2, 4,4, o sea, los valores están muy cerca unos de otros. Es preciso, pero es inexacto. En nada se parece al valor real de la medida. Otros estudiantes pueden decir, bueno,
2,1, 2,4, 2,9. Es casi que exacto, pero muy impreciso porque están alejadas las medidas unas de otras. Pero si usted dice, ok, eso mide 2,5, miren, 2,5 y 2,5, usted es preciso y exacto. ¿No? No sé si entienden, ¿verdad? Entonces es eso, lo ideal es que cuando usted dé una medida sea lo más precisa y exacta posible, lo más cerca de la realidad y no tan alejado. ¿Ok? Muy bien. Entonces ninguna medición es totalmente precisa. Eso se debe a que hay instrumentos que por el tiempo y el uso se desgastan y a veces no dan una medición exacta. Y nosotros somos seres humanos y podemos cometer errores. Veamos el siguiente ejemplo. Miren, yo quiero que me digan, bueno, ¿cuánto mide ese tubito celeste? En centímetros, ¿no? Díganme un valor aproximado. A ver, ¿cuánto dirían? Vamos a darle un tiempecito ahí para que me digan cuánto ustedes creen que pueda medir ese tubito celeste. Muy bien. Puede que digan, bueno, aquí está 1 centímetro, ¿no? O sea, mide más de 1 centímetro, pero no llega a 2. No llega a 2. Eso quiere decir que es 1 y algo. 1 centímetro y algo. Pero aquí hay rayitas más pequeñas. Está entre el 1 y el 2. ¿Sí? Pero hay unas rayitas más pequeñas. Estas rayitas pequeñas son las décimas del centímetro. Décimas del centímetro. ¿Sí? La división más pequeña está dada en las décimas del centímetro, 0,1, ya que cada centímetro está dividido en 10 rayitas y cada una corresponde a la décima parte del centímetro o a 1 milímetro. O a 1 milímetro, está correcto. Entonces entre el 1 y el 2 hay 10 rayitas que se van a leer en orden 1,1, 1,2, 1,3 hasta llegar a 1,9 centímetros, ¿verdad? Entre el 1 y el 2 hay 10 rayitas que también se van a leer en milímetros 11, 12, 13 hasta llegar al 19 milímetros. Si contamos de milímetro en milímetro. Si te pidiéramos dar la medición, ¿qué valor dirías? Entonces, bueno, puede que ustedes digan, bueno, vale 1,45 centímetros porque llega hasta el centímetro y cuento 4 rayitas más del centímetro, pero está como entre la cuarta y la quinta rayita. O puedes decir 1,46 o 1,44. Y está correcto, está correcto. Pero si te das cuenta, tanto el 1 como el 4 tienen una escala. El 1 porque llega hasta el 1 centímetro y las 4 rayitas que del 4 son las 4 rayitas que están más allá del 1. Pero el 5, si tú ves, no hay una escala para decir si es el 5 o es el 6 o es el 4. Entonces, como puedes ver, esa medición está formada por las cifras que son ciertas, el 1 y el 4. También se le conoce como cifras correctas, exactas. ¿Por qué? Porque hay una escala para medirlas. Y las cifras dudosas, que ya no hay una escala para medirlas, entre 1 milímetro y el otro no hay rayitas para medirlas, entonces ya usted tiene que tirar un estimado. Por eso que se llaman cifra estimada, dudosa, aproximada o inexacta. Lo que quiere decir que en una medición va a estar formada por cifras ciertas y cifras estimadas, o cifras correctas, cifra dudosa, las exactas, las aproximadas o inexactas, ¿no? Muy bien. Entonces eso es lo que define lo que es una cifra significativa. Dice que las cifras significativas son el resultado que se obtienen al medir ciertas magnitudes y son el conjunto de todas las cifras correctas más la primera cifra dudosa o aproximada. Siempre que el valor que vayamos a medir se encuentre entre una escala y la otra, entre una rayita y la otra, como en el ejemplo anterior. Por ejemplo, un concepto que se usa mucho en las mediciones es el de incertidumbre, tolerancia o precisión. Por ejemplo, aquí te piden un ejercicio, te pueden decir, bueno, ¿cuál es la incertidumbre en centímetros de esa regla? ¿Cuál es la tolerancia en centímetros de esa regla? ¿O cuál es la precisión en centímetros? Es lo mismo. Lo que vamos a hacer es lo mismo, ya sea para calcular la incertidumbre, la tolerancia o la precisión. ¿Qué tan preciso es ese instrumento de medición, la regla? ¿No? ¿Cuál es su tolerancia? ¿Hasta dónde él tolera la medición y la incertidumbre? Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, en centímetro. Entonces, lo que tenemos que buscar es cuál es la menor escala en centímetros. Entonces, esta regla, la división más pequeña, son las décimas del centímetro, ¿no? Entonces, la incertidumbre, la tolerancia o la precisión se va a calcular dividiendo la menor escala entre 2. Entonces, aquí vemos, si lo vamos a ver en centímetros,
Esa es la menor escala, esa primera rayita que ustedes ven ahí, que es la décima, repito, la décima parte del centímetro, 0,1 centímetro. Eso se escribe 0,1 centímetro, la décima parte del centímetro. Bueno, ese 0,1 centímetro yo lo divido entre 2 para calcular su tolerancia, la tolerancia. ¿Ok? O también se puede leer un milímetro, vale lo mismo. Si me piden la tolerancia en milímetro, entonces yo tendría que dividir 1 entre 2. Si me piden la tolerancia o la precisión en milímetro, divido 1 entre 2. Pero si me piden la precisión, la tolerancia o la incertidumbre en centímetro, tendría que dividir 0,1 entre 2. Ojo, mucho cuidado, mucho cuidado. Vean la diferencia. Bueno, pero vamos a hacerla de las dos maneras. Vamos a calcular la incertidumbre primero en centímetro y después la vamos a calcular en milímetro. En milímetro. Calculémosla en centímetro. Como sabemos, para calcular la incertidumbre, la tolerancia o la precisión en centímetro, yo voy a dividir 0,1, como les había dicho anteriormente, entre 2. Y eso nos da más o menos 0,05. Y esa es la precisión, la tolerancia o la incertidumbre de esa regla. En centímetro es 0,05. O sea, a mí me preguntan, ¿cuál es la precisión de esa regla en centímetro? Usted debe decir, la precisión de esa regla en centímetros es 0,05. Pero si me la preguntan en milímetro, entonces usted divide 1 entre 2, que eso da más o menos 0,5 milímetros. Entonces si me preguntan cuál es la incertidumbre, la tolerancia o la precisión de esa regla, pero en milímetros, la respuesta correcta es 0,5 milímetros. Por favor, jóvenes, espero que esto no se les olvide. Ténganlo muy presente. Entonces, bueno, la regla medida en centímetros sería 1,45 más o menos la incertidumbre, la tolerancia o la precisión que nos dio, que era de 0,05. O si nos piden medir la regla en milímetros, bueno, la regla mide 14,5 milímetros más o menos la incertidumbre, tolerancia o precisión, que era de 0,5 milímetros. Muy bien. Clarito, tengan esto claro porque en los ejercicios se lo van a estar preguntando. Entonces, ahí tenemos la medición, que está formada por una cifra cierta, la cifra dudosa y la incertidumbre, la tolerancia o la precisión. Igual acá, la cifra cierta, la cifra dudosa, más la incertidumbre, la tolerancia o la precisión. ¿Ok? Cifra cierta, dudosa y la incertidumbre. Vamos a ver este ejemplo. Miren el ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo se leería? 1,45 más o menos 0,05. ¿Sí? Entonces la cifra cierta, el 1 y el 4, la dudosa, el 5, y la incertidumbre, tolerancia o precisión, 0,05 en centímetro. Significa que la medición está comprendida entre, vamos a ver, si le restamos 0,5 a 1,45 o le sumamos 0,5 a 1,45, entre 1,4 y 1,5. O sea que la medición está comprendida entre esos dos valores. Si la medición que usted da está comprendida entre esos dos valores, usted va a ser preciso y exacto. Pero si usted está fuera de ese rango, usted ya entonces va a entrar en la categoría de impreciso e inexacto en las mediciones. ¿Ok? Tengamos claro eso. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, determine el largo del rectángulo con su incertidumbre en centímetros. ¿Sí? Pero en este caso, miren, la regla está medida solo en centímetros. No hay ni medio centímetros ni milímetros. Todo es en blanco, entre 1 y 2. No hay rayas entre 1 y 2, y entre 2 y 3, y 3 y 4. Entonces, para calcular la incertidumbre, usted divide 1 centímetro, que sería la menor escala, entre 2. Y eso da 0,5 centímetros. Por eso que ahí la incertidumbre en esa regla es de 0,5 centímetros. Y bueno, más o menos la medición del rectángulo es de 1,8 y le agrega la incertidumbre que calculamos, que es de 0,5. La cifra cierta el 1, la cifra dudosa el 8 y la incertidumbre 0,5. Vamos a ver otra regla, pero miren esta regla. Ahora se le agregó entre 1 y 2 o entre 0 y 1 una rayita más, que es el medio centímetro. Y ahí podríamos hablar 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, que se ve clarito la escala. Entonces, para calcular la incertidumbre, usted divide el medio centímetro, que ahora es la escala más pequeña, 0,5, entre 2. Y la incertidumbre, entonces miren, es de 0,25. 0,25 centímetros. Entonces ahora, como la incertidumbre tiene 2 centímetros, cuando usted va a expresar la medición, dice, bueno, ese rectángulo mide 1,80 con 2 dígitos decimales,
más o menos la incertidumbre que calculamos abajo que dio 0,25. Al dividir el medio centímetro, 0,5 centímetros entre 2. Miren ahora la siguiente regla, que es la que más usamos. Bueno, aquí está la cifra cierta, el 1 y el 8, la cifra dudosa, que es el 0, y la incertidumbre, que es 0,25. Miren ahora la regla. Tiene milímetros, tiene la décima del centímetro. Y nos dicen, bueno, determine el rectángulo, el largo, con una incertidumbre de la regla, pero la incertidumbre de la regla es en milímetro. En milímetro. Entonces, cuando yo le dije en el ejemplo anterior que íbamos a calcular la incertidumbre en milímetros, usted divide 1 milímetro entre 2. 1 milímetro, que es la menor escala, entre 2. Eso da 0,5 milímetros. Y vamos a contar en milímetros el largo de esa regla. Entonces usted cuenta las rayitas pequeñas. Hasta el 10, hasta el 1 son 10 milímetros. 15, 16, 17, 18, 18,9 aproximadamente. O sea, no llega al 19. Más la incertidumbre que calculamos abajo, que es 0,5 milímetros. ¿Ok? Entonces la cifra cierta, el 18, la cifra dudosa, el 9. Y la incertidumbre, 0,5 milímetros. Sí, aquí tenemos entonces, como pueden ver en este ejemplo, lo que les había dicho. Está calibrada en centímetros y en milímetros, y me piden que determine, si me dicen que en centímetros, cuál es la precisión del instrumento. Ya sabemos que la precisión del instrumento en centímetros es 0,05, porque usted divide un decímetro, 0,1, entre 2, y eso da 0,05. Y si usted mide el largo, hay que tener en el largo y el ancho. Vamos a medir el ancho de abajo hacia arriba. Bueno, ahí está alineado desde el 0, no llega al 2, llega como un poquito antes del 2, 1,95 aproximadamente, más la incertidumbre, 0,05 centímetros. Y el largo, en el largo sí hay que tener cuidado, porque el largo, él no empieza en 0, él empieza en medio centímetro, en 0,5. Entonces tenemos que considerar eso a la hora de dar la medición. Como él llega exactamente hasta 4,5, le resto el 0,5, entonces son 4 centímetros. Porque cuidado, si usted dice que eso de largo tiene 4,5, ¿por qué? Porque llegó a 4,5. Pero ¿te fijaste dónde comenzó? No está comenzando en 0. Tienen que tener cuidado. Entonces lo correcto es colocarlo en el 0. Así que hay una falla de la persona que usó la regla. Pero de repente se hizo a propósito para ver si se percataban de ese detalle. Entonces el largo es de 4 centímetros, 4,00, más la incertidumbre, 0,05 centímetros. Pero si me lo piden en milímetros, entonces usted divide 1 milímetro entre 2, la incertidumbre es 0,5, va a contar en milímetros, serían 19,5 el ancho, más la incertidumbre 0,5, y el largo, como había medido 4 centímetros por 10 milímetros, es 40 milímetros, 40,0, más la incertidumbre 0,5 milímetros. Acá tenemos, dice, determine la longitud del rectángulo con la regla calibrada en centímetros, su cifra estimada y la incertidumbre. Bueno, como pueden ver, esta regla está calibrada, la escala más pequeña es de medio centímetro, 0,5. Si usted divide 0,5 entre 2, eso da 0,25 centímetros, 0,25 centímetros, que es la incertidumbre. ¿Sí? Y cuando mide, bueno, de 2 a 4 son 2 centímetros, pero se pasa un poquito del 2, así que se puso ahí 2,10, más o menos la incertidumbre 0,25 centímetros. Ok, pasamos ahora al volumen. Miren, este de volumen, tenemos un matraz que está calibrado en mililitros, arriba lo dice ml, mililitros, y si hacemos un zoom de la medición y otro zoom, podemos ver que él llega hasta 20 mililitros, pero sube una rayita más, cada rayita es un mililitro, o sea que está entre 21 y 22. O sea que usted puede decir 21,5, 21,6, pero lo primero que tenemos que calcular es la incertidumbre. Y como cada rayita mide 1 mililitro, entonces usted va a dividir 1 entre 2. 1 entre 2. Tenemos que calcular la incertidumbre en mililitros. La menor escala es 1 mililitro. ¿Sí? Ahí lo vemos, 1 mililitro, que es esa. Y divide ese 1 entre 2. 1 mililitro, entonces la incertidumbre es de 0,5. La tolerancia, 0,5 mililitros. Entonces ahí pueden ver pues que él llega hasta entre 21 y 22. Entonces sería aproximadamente 21,6. 21,6. Más o menos la incertidumbre que calculamos abajo de 0,5 mililitros. Y esa es la manera correcta de escribir la medición de ese instrumento. Es la manera científica, ¿verdad? De escribirlo. Ahí tenemos la cifra cierta, que es el 2 y el 1. La dudosa, que es el 6. Y la incertidumbre, que es 0,5. Ok, cifra cierta, cifra dudosa y la incertidumbre. Y bueno chicos, con esto terminamos.
Esperemos que hayan comprendido este tema y de eso ya podrán entonces en el módulo están estas preguntas para que ustedes las resuelvan, las discutan en grupo y si tienen alguna duda, con mucho gusto, estamos para aclarárselas. Saludos.